noches, bienvenidos nuevamente a Cine y Pola. Esta semana con un documental, La Libertad del Diablo 2017, del director Everardo González. Una película, cuando yo la vi por primera vez, la fui buscando, fue en el primer festival de Jardín, Festival de Cine de Jardín, y estaba como invitado el director. Pudimos ahí compartir, escuchar un poco de primera mano esas impresiones, lo que nos deja esta película. Y es un tipo bastante interesante, muy reflexivo frente a sus opiniones, frente a lo que él busca y le gusta de las películas, en especial línea documental. Él trabaja solo documental, y la reflexión que hay de la verdad. De entrada siempre pone eso como, digamos, el norte para sus proyectos, y entender que el documental es una visión, parte de una realidad, pero no es la realidad. A partir de ahí voy a elaborar más adelante otros argumentos, son interesantes, pero que sobre todo es esa idea de mm, qué es lo que realmente queda en la pantalla. Es la visión del director, es una interpretación mediada entre el director y su personaje o su contexto realidad. Es decir, se conjugan varios elementos allí bastante interesantes. Entonces, pues nada, hace que de entrada para mí haya generado mucha inquietud. En su momento participó en Berlín, el Festival de Berlín, ganó premio, el de algo así como derechos humanos, organizaciones internacionales dan un premio ahí, se gana, y estaba nominado en otra categoría. Gana en Guadalajara. Guadalajara quizás es, después de Cartagena, el festival más grande y más antiguo de América. Bueno, no sé si después de Cartagena, porque Brasil también tiene unos festivales grandes, pero Guadalajara es muy importante. Se lleva en Guadalajara mejor documental. Estuvo en los premios de México, lo que sería el Macondo para nosotros, que los premios Fénix, que son los premios de la Academia de México, y diversos festivales online, online, presencial y en distintas partes de América. Entonces terminó siendo, y yo le seguía el rastro más o menos 8 meses, un año antes, cuando la nombran en Jardín, pues nada, salí encantado. Y bueno, nos enfrentamos entonces a esta mirada. ¿Qué es lo interesante a destacar primero? Tiene cosas atípicas, incluso lo llaman como un documental psicológico. Ustedes ya saben que yo peleo mucho con esos apellidos que le empiezan a poner al cine. Es un documental, punto. Pero la idea del psicológico es eso de acercarse más a la estructura mental, a lo que están sintiendo, pensando los protagonistas, personajes que pasan por la cámara, no necesariamente los datos o los hechos que rodean incluso los personajes. Y de ahí viene una estructura muy particular. Miren que no hay contexto. No nos está diciendo es de tal ciudad, es en tal época, los hechos sucedieron X, Y, Z. No está esa parte informativa que suele estar en la gran mayoría de documentales. Entonces nos aísla de un contexto, de un momento histórico puntual, para generarnos una distancia mucho más interesante de empezar a entender o empezar a entrever. Hay un conflicto, y un conflicto muy fuerte, y empezamos, digamos, uno creería lo natural dentro de este tipo documental, que son las víctimas, personas que han sufrido, en este caso, desapariciones o muerte. Luego se va metiendo con tortura, y de repente hace un giro brutal, y es los victimarios. Entonces, cuando uno termina de ver la película, se podría hacer como un paralelo, que esto es un documental que trabaja víctima y victimarios, pero no. Esa es una primera mirada, y más de forma, más narrativa, porque eso tiene otro gran trasfondo. Entonces, voy a meter primero con esta parte más desde eso, digamos, narrativo técnico. Luego hablaremos de esa parte más expresiva poética. En esta narrativa no tiene contexto, los planos son sumamente claros, puntuales, y es entrevistas en plano medio cerrados, muy cerca a cada uno de esos personajes, y con algunas transiciones
porque ni siquiera se puede decir que está relatando, que está contando algo con esos imágenes de exteriores. Y el gran protagonista de la película desde ese aspecto narrativo será la fotografía. Esta película es una chica, es con quien crea la idea y jalona todo el proyecto, y es una fotografía que fueron descubriendo en la medida en que el rodaje fue avanzando. Si no recuerdo mal, fue algo más de 3 años que estuvieron en distintos momentos entre investigación, búsqueda de personajes, que se caían los presupuestos, se caía el proyecto por amenazas, volvían y retomaban, un poco más de 3 años. Y en ese trasegar del tiempo fueron encontrando el tino, la manera visual que querían narrar. Entonces ahí es muy importante cómo era ese plano. Una fotografía transparente y limpia, y yo no sé si alguien lo sintió, ahora más adelante lo pueden compartir, ese, la mirada, cómo sostener esa mirada, porque yo en algún momento me ponía en el papel del documentalista, entonces yo me le quedo mirando a los ojos, sostenerle la mirada para que él sostenga la mirada y como acrecentar ese dolor. Eso podría terminar siendo muy invasivo en el momento, no en el documental, sino en el momento de la entrevista. Resulta que ellos generaron una estrategia, y es que la cámara la ponían detrás de un espejo y un telón negro. Entonces los entrevistados, los personajes, nunca veían una cámara y nunca hablaban o veían al entrevistador, ¿sí? Estaban ellos con ellos. Era esa voz con ellos mismos. Eso hace que los testimonios por eso cobren ese nivel de profundidad, ese nivel de gancho. Muchas entrevistas él decía que parte de estas entrevistas lo importante era el silencio, porque en ese silencio lograban que ellos llegaran a esa introspección, al recuerdo, que estuvieran elaborando ese momento para después cuando empezaran a hablar, en el momento que quisieran, se vinieran con toda. Y eso es lo que siente uno en esos testimonios. Cuando hablan, hablan con todo. Y el otro gran elemento, yo siempre le he echado cabeza, como que nunca encuentro un documental que se apoye tan potente en un elemento narrativo de artes. Sí, artes, recordemos que siempre es el departamento que acompaña y me genera una credibilidad, vestuario, maquillaje y ambientación. Pero en este documental, la máscara termina siendo un protagonista fundamental para la parte expresiva. Es la que da la potencia hacia la expresión. Les decía, se puede catalogar como víctimas y victimarios y listo, y a partir de ahí hacer la hilación. Pero no, cuando uno mira más profundo, más detenido este documental, la magia del pasamontañas, de esa máscara que iguala a todos, es donde no estamos hablando este es uno y este es otro, estamos hablando simplemente humanos, naturaleza humana, en sus vilezas, bondades, sufrimientos y demás. Y en eso el director plantea una discusión ética muy bonita, y él lo contaba en la sesión. Y es que en algún momento él sintió que le estaba quitando el protagonismo a las víctimas, más en un país con tantas víctimas que tiene tantos problemas de censura, de manipulación de medios. Entonces las víctimas necesitan voz, necesitan ser escuchadas y vistas para entender que son reales. Pues nada, él empieza a hacer mucha investigación, habla con una entidad, algo así como derechos humanos, ¿sí? Una entidad, una ONG que respalda mucho el acompañamiento a estas víctimas, y allá validó la estrategia que estaba implementando y que no había ese conflicto, porque él lo que estaba haciendo a través de esa máscara era poner a conversar a unos y otros, tal vez no de manera directa ni en el mismo momento, espacio, pero sí en el diálogo de la reflexión. Y ahí va en cadena con ese otro elemento de no tener contexto. Y es que él dice, no es un documental ni siquiera para solucionar o poner el dedo en la llaga del hoy, del presente. Él siempre, desde que comienza el proyecto, dice que esta es una película para futuro. Entonces, haciendo la investigación, cobraba mucha más fortaleza para él tener el elemento de la máscara como el gran articulador y el que te permite desatar la expresión. ¿Qué es lo otro que ayudaba a esa construcción? El símbolo. Cuando los entrevistados, pues imagínense hacer el recorrido del documentalista.
queremos entrevistarte. No, me da miedo, tengo que pedir permiso al duro, lo que sea. Tengo que cuidar mi identidad. Ah, bueno, entonces te podemos poner a oscuras, contraluz, deformar la imagen y el audio. Ya como tenía el elemento de la máscara, no, es que te ponemos esta máscara, perfecto. Y lo que contaba Everardo, el director, es que cuando comenzaban las entrevistas, al ponerse la máscara y estar en ese ambiente, ese refugio, terminaban desahogándose. Era un alivio poder hablar. La máscara les daba la tranquilidad del anonimato y que podían contar su tragedia y su historia o sus logros, pues en el caso de estos victimarios, sin tener miedo a una represalia. Bueno, chicos, voy a hacer entonces una pausita para abrir micrófonos. Cuéntenme. Eduardo, dale adelante. Bueno, yo voy a partir con una de las cosas que dijiste, con los silencios, porque el silencio me acompañó en la película, en los momentos que los tenía la película y el silencio con el que quedé después de verla. Me quedé mucho rato sin hablar, muy quieto. Como te dije al principio, fue algo que me tocó. Yo soy de naturaleza más dulce, historias, digamos, más fantasía, más como con ese estilo de cosas, y sobre eso escribo. Entonces me muevo como en un mundo quizá más ligero. Entonces cuando me encuentro como con estas realidades, me golpean fuerte. Y está bien, yo siento que ese es el sentido de la película también, que no pase de largo, que uno la vea y, no, y la olvide, sino que quede ahí esa imagen, que queden esas imágenes ahí un rato trabajando en uno. Lo que yo vi en esta película es que la máscara era como más delgadita. Pienso que es como una estrategia también de ellos para que se permitiera ver más las lágrimas cuando iban mojando la tela, que yo creo que eso es súper, súper, súper poderoso. Y de hecho, pues aquí tenía unas, pero entonces hice una nota que además me volvió a abrumar. Yo tomé una parte que dijo uno de los chicos que me pareció un poema así súper, súper teso y lo transcribí. Y dice, hay mucho horror en las fosas. Ha habido cuerpos que los han quemado. Hay cuerpos que hemos encontrado con la boca abierta, que nos dicen que los enterraban vivos. Sí, hablan los huesos. Jamás me imaginé que eso podría ser cierto hasta que lo he vivido en 104 cuerpos. Eso es poesía de la más dura. Muchos aspectos, yo voy a hacer como énfasis en algunos. Me llamó poderosamente la atención cómo no hay contexto en este documental y cómo el lenguaje del dolor y de la sangre lo va haciendo, ¿cierto? O sea, cómo no hay ni un antes ni un después, sino digamos un presente doloroso como que enmarca como toda la situación. Entonces eso me pareció desde la narrativa muy potente y además acompañado, digamos, de esos planos que no permitían la fuga de la vista, sino que nos ponían a esta víctima, a este victimario, a este protagonista que varía secuencialmente, eh, me parecía que hacía pues como un juego muy poderoso. También me gustó mucho la música y lo que decía, ay, no me acuerdo quién dijo de las campanitas de viento que ponen en las puertas. Yo era buscando dónde estaban esas campanitas, pensaba que era en mi casa, pues en mi edificio. Cuando veo que es en la película, o sea, me gustó mucho, digamos, el tema del sonido, porque finalmente en los documentales o en los que hemos visto, a veces no hay una música o no la noto. En este estuve muy consciente como de la música, me pareció muy bonita. En ese mismo momento me pareció que fue el director el que se quitó la máscara. Netflix estaba haciendo una temporada de una serie que se llama Narcos. Y los productores estaban viendo por ahí unos terrenos para filmar y los mataron, viendo los terrenos, Netflix, esa multinacional, los mataron a los productores. Entonces este señor que atreverse a Ciudad Juárez. Uno no siempre tiene de primera mano o de la primera idea tomar un documental y acercarse, darse cuenta de esas otras narrativas, maneras distintas de acercarse a realidades y una visión de un director.
esa expresión profunda detrás de una película es fantástico. Y muchas veces hay dramas más chillones o más melodramáticos y no necesariamente llegan tan profundo, mientras que un documental bien trabajado con investigación, seriedad, te permite este tipo de construcciones. Entonces, nada, gracias por haberse dado la oportunidad de trabajar este documental. Muchísimas gracias a todos. Y la próxima semana nos veremos en otro Cine y Pola con Clásico. Ese ya lo tengo pensado, nos vamos a la otra orilla y va a ser bien, yo espero que sea bien entretenido.